Hola para todos, bienvenidos a su canal Marta Astral, gracias por estar aquí con nosotros. Y como cada semana, un horóscopo para ti, mi querido Acuario. Veamos qué dice el horóscopo para ti. Acuario y su elemento aire. Simboliza la revolución, la modificación y los cambios. Intuitivos, leales, sabios, rebeldes por naturaleza, inteligentes, excelentes amigos, leales en el amor. Acuario realmente es de los signos leales, cuidadores también del dinero. Además, les encanta el negocio, la independencia y sobre todo, difícil para ser desleales como Acuario, muy pocos. Es de los signos fieles, yo los admiro por eso. Bueno, 2 de copas. Compromiso, mi querido Acuario. Compromiso, la felicidad se aproxima en el amor. Para aquellos que están pasando dificultades, momentos difíciles, mira cómo vuelven los compromisos, la felicidad, el amor delante de ti. ¿Por qué? Vamos a ver. Dice que en tu pensamiento, un dinero, en tu pensamiento, unos proyectos. Parece ser que Acuario se está tomando esto realmente como tiene que ser. Estamos en Acuario y es para ti, Acuario. Aprovecha toda esa expectación que tienes frente a tus ojos para que arranques, para que emprendas el camino. No importa que para ti sea desconocido, concluye los proyectos, inícialos, no importa si te equivocas, que muy seguramente no te vas a equivocar, pero vas a sentirte feliz, realizado, haciendo lo que querías. Dice que Acuario muy proyectado hacia el dinero, con algunos temores por algunos cambios que quiere realizar y que posiblemente no sabe por dónde iniciar en algunos, pero que sabe que ese es el futuro. Además, Acuario está claro que todo le va a llegar de manera positiva. Bueno, 2 de copas, que significan los compromisos, y lo cubre el as de la victoria. La felicidad en el hogar, o sea que muchas parejas se me comprometen. A la distancia, en el amor para Acuario, aquellas familias que quieren un hijo o que quieren ya formar vínculos. Este año es maravilloso porque Acuario recibe noticias positivas sobre un hijo. Podría ser que estés luchando contra una situación difícil porque no todos las parejas están bien. Dice que una lucha, disgustos en el amor, dificultades, pero dice que así como hay las dificultades, también hay la victoria y la tranquilidad. Mira, Acuario, cómo es importante que hables, que te comuniques, que te expreses y que siempre estés presto a darte o a dar una oportunidad. Dice que parejas que están a la distancia se van a estar uniendo próximamente porque Acuario determina un viaje con fines de estudio, avanzar en el camino. También algo que esperas que es importante para ti en temas de papeles se abren totalmente positivos. Y en el trabajo, Acuario, si verdaderamente ese trabajo ya no te hace feliz, es mejor que hagas un cambio positivo. Cuando tú no eres capaz de estar en un lugar, definitivamente no puedes ocultarlo. Bueno, dice que en algunos de Acuario un cambio de casa, la sabiduría en algo nuevo, proyectos que empiezan a salir adelante. El dinero que llega por algo que te pertenece, esos son herencias, esos son pensiones, esos son dineros que te adeudan. Dice que el dinero llega para ti, dice que regresan amistades, personas nuevas a tu vida. Bueno, y dice que Acuario también debe tomar una decisión importante
porque de sorpresa, y no esperabas que esto te sucediera algún día, de sorpresa llega una persona del pasado y le vas a ver frente a ti. Algo inimaginable, Acuario, algo que realmente no esperabas, de sorpresa le recibes. Por eso aquellos que se encuentran solitos y solitas, estés seguro o segura de que ya cortaste los sentimientos por alguien para que puedas abrir tus brazos a una nueva persona. Hay que cortar y hacer el duelo de las relaciones para que de pronto no vamos a perjudicar a nadie. Esto es para los solitos. Tú no esperas que esta persona regrese, ni siquiera esperas, porque esto para ti va a ser como el gran día. Esto va a causarte felicidad, esto va a causarte algo mágico. Es como un gran día para ti. No esperas que regrese, pero te sorprenderá porque vas a ver esa persona de frente. ¡Qué bien, Acuario! 7 de oros y es el dinero en tu bienestar. Vas a pagar algunas obligaciones si es necesario que comiences a hacer ahorros, no a gastar innecesariamente, te sugiere el horóscopo. Recuerda que tú eres demasiado sabio e inteligente con el dinero y que tú sabes en qué momento sí y en qué momento no. Acuario, tengo para contarte que los martes y los jueves tenemos un horóscopo flash para ti aquí en el canal de Marta Astral. Siempre queremos saber qué pasa con nuestras vidas, queremos una noticia posiblemente del amor, del dinero, de la salud. Y estos 2 días, aparte del día sábado, que es el horóscopo general, ya estamos teniendo horóscopo flash. ¡Qué maravilla! Porque así continuamos en este canal, todos unidos. En TikTok también está Marta Astral 2021, ve, date una vueltita por allí y mira qué dice el horóscopo para ti. Acuario, ocupación continua. Termina tus estudios, conclúyelos positivamente y espera ese ascenso por el que tanto has luchado. ¿Qué nos dicen las hadas? ¿Qué tienen para nosotros durante esta semana? A ver, Acuario. Muy bien. ¡Wow! La reina de bastos, 7 de espada, que nos habla de documentos, de papeles importantes, pero es que firma documentos por causa de un dinero. Incluso muchos de ustedes tienen que reunirse con personas por causa de este dinero. Podría tratarse de un negocio que concluye o un negocio del pasado que se realiza. Pero por lo que sea, hay firma importante de papeles. La reina de bastos te dice que avances, déjate llevar por tu intuición, déjate llevar por esas corazonadas y no dudes en hacer lo que estás pensando. Habla de tus estudios, habla de tu futuro y de lo que aún no has concluido, Acuario. Veamos qué dicen los cuarzos, las piedras preciosas para ti, que nos sugieren el día de hoy, y te corresponde el rubí. Esta piedra es buenísima para eliminar obstáculos emocionales y recuperar la confianza. A veces es importante, Acuario, recuperar la confianza porque tú la posees toda, pero a veces tienes algunos temores, como somos todos los seres humanos, los miedos a avanzar. No olvides, Acuario, trabajar estos dineros quietos con Uriel y su velón dorado o amarillo para que los desates y puedan llegar a ti. Ese es el arcángel de la abundancia. 0673 y 987 es el número de la suerte. Activa esa campanita para que te llegue la notificación de este horóscopo. Un abrazo, mi querido Acuario. Nos vemos la próxima semana en un nuevo horóscopo. Que todo lo bueno, todo lo que esperas llegue para ti. Abrazos llenos. Gracias por ver Marta Astral. Síguenos en nuestras redes sociales.